Minuto, congresista Arauz. Muy breve, señor presidente. Lamentablemente se dicen muchas cosas sin conocer. Cuando uno trabaja estos temas, lo trabajan funcionarios internacionales y no nos imponen un organismo multilateral, así fantasioso, que crea ideas como se plantea. Esto ha sido trabajado y tiene que ser consensuado con los representantes del gobierno peruano, que son gente preparada para hacer este tipo de convenios y acuerdos, pactos, documentos como los que hemos hablado acá. Esto es un pacto mundial por la migración que está hablando de migrantes y está considerando obviamente todas las aristas que permitan cuidar a ciudadanos peruanos que migran, que a mí me ha pasado, yo soy migrante, y también a ciudadanos que vienen de las migraciones. Todos los que estamos sentados acá, de alguna u otra manera, hemos sido migrantes o hemos tenido familia que ha sido migrante. Entonces tengamos cuidado porque sabemos cómo es, migrante internacional. Esto es importante, pero cambiar y de afectar la honra de los funcionarios que han estado trabajando este tema me parece que es de mucho riesgo. Y eso lo han firmado sabiendo lo que hacen. No están haciendo un trabajo para servir a una ideología, están trabajando por el bien de nuestros connacionales. Congresista Arauz. Gracias, presidente. Sin ánimo de entrar en discusión, presidente, he dicho al comienzo que respetamos a los funcionarios de alta graduación, con mucha preparación, muchos pergaminos, títulos, grados, ¿qué más decir? Pero digo también, no son omniscientes, son falibles. Y por el hecho que viene de la ONU, de un organismo internacional, de gente preparada, que otra vez repito mis respetos, nosotros sin... peruanito, no pienses pues, no reflexiones peruanito, no critiques peruanito, no puede ser presidente. Antes del globalismo está el patriotismo, el sentido de ser patriotas, peruanos con identidad, tal como lo merecemos. Así nos han engañado diciendo, no, género no tiene nada que ver con la normativa. Género no tiene nada que ver con el plan de gobierno. Presidente, por su intermedio, para ir redondeando la idea de terminar, el género está metiéndose en todos los ministerios públicos del gobierno, del Ejecutivo, en todos los organismos del Estado, no solo en el Perú, en todos los países. Y ha habido gente firme, como Rusia, por ejemplo, a quienes comparten este pensamiento comunista, y saludo al señor Vladimir Putin, que dijo, no, acá, en mi país, se respeta lo que nosotros queremos, hombre y mujer. No aceptó el género, ni siquiera en el Mundial, presidente, ni en las Olimpiadas. Acá, Hungría se paró firme contra esta cuestión de migraciones. Estados Unidos sabe lo que trabaja. Ahora sí, como no nos gusta, no valen nada. Ellos no hay que usarlo ni como referencia. Pero cuando nos conviene, sí, la globalización. Presidente, sí compartimos algunos aspectos que se internacionalizan y ayudan a globalizarse, por supuesto, ¿cómo que no? Pero también, presidente, nosotros tenemos que hacer respetar nuestro fuero nacional, preocupación por el Perú, por hombres y mujeres, gente que necesita mejor educación, más atención de salud, trabajo bien remunerado, presidente. Y no porque han trabajado un grupo de personas, como ayer se nos decía, ¿no? Como ya sobra presupuesto del Ministerio de Inclusión Social, hay que destinar, pero pura mentira, no era para la anemia, era para dar un organismo internacional. ¿Quiénes trabajan en ese organismo? Hay que chequear, presidente, hay que pedir información. Entonces, porque ahora viene de ellos sacrosanto, infalible, no se puede tocar, porque si toca estás cometiendo un pecado. No, presidente, hay que cuestionar, hay que revisar, hay que analizar, y hay que decirle a los señores, aún los que están en todo este trabajo, hasta en la ONU, señor, piensa en bien de la humanidad, no metas tu ideología. Sí, es una ideología, presidente, tengo que decir eso para ir terminando, que tratan de imponer de manera dictatorial y abusiva a los países, en vez de ayudar en la promoción de los verdaderos derechos humanos. Los derechos humanos se defienden, los deberes humanos también se promueven. Gracias, presidente. Gracias, congresista Rosa. Congresista Salgado, para acabar esta rueda. Gracias, presidente. Saludando al ministro y a todos los funcionarios, embajadores que han venido a acompañarlo. No voy a redundar en varias cosas, pero sí quiero decirles que soy una de las que ha promovido casualmente la atención de parte de nuestro país a los ciudadanos que han venido como inmigrantes, sobre todo de país hermano de Venezuela, como una parte recíproca de lo que nosotros recibimos en las épocas más aciagas, donde han partido miles de ciudadanos y encontraron apoyo en Venezuela. No solamente con declaraciones líricas, sino con apoyo material inclusive, y también con normas y gestiones que los propios miembros de Cancillería tienen
conocimiento para poderlos apoyar inclusive en sus temas de salud. Así que no me considero una fascista, ni me considero una persona que no esté de acuerdo con que este mundo globalizado cada vez se hace más pequeño y que las migraciones son algo natural. Pero sí tengo que mostrar igual mi preocupación porque este tema, que se ha venido trabajando muchos años con funcionarios y expertos, en ningún momento ha sido mencionado en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde yo ya estoy más de 8 años. Que creo hubiéramos tenido conocimiento de que Cancillería venía trabajando este compromiso, que bien es cierto, dicen que no es vinculante, sin embargo, prácticamente al adoptarse medidas, sí hay un carácter ahí de obligatoriedad. ¿Y por qué digo esto? Porque así empiezan los diversos tratados, o mejor dicho, aún antes de ser tratados, los diversos acuerdos y conferencias. Yo me acuerdo con lo de la conferencia de Beijing, en el documento final fue todo un trabajo de expertos para medir cada palabra, porque cada palabra tenía una connotación que al final se convertía en obligatoriedad para los estados. Y algo que hemos podido experimentar en la Comisión de Relaciones Exteriores es, como dijo la congresista Alcorta, que hemos firmado tratados tras tratados en los que no se ha tenido ni siquiera la precaución de poner observaciones. El Perú firma todo, y eso lo hemos criticado, sin oponerse absolutamente a nada, sin poner con signo de interrogación que habrían algunas conductas o algunas obligatoriedades que el Perú está difícilmente de llegar a los estándares. Y luego, ¿en qué terminamos? En denuncias internacionales en las que tenemos que pagar las multas o tenemos que ser sujetos a críticas. Pruebas al canto, en temas de derechos humanos, si sacamos la relación de todo lo que la Corte Interamericana ha puesto para que paguemos a los terroristas, vamos a darnos con un gran escándalo. ¿Y todo por qué? Porque simplemente todo lo hemos firmado sin poner observaciones. ¿Acaso la Corte Interamericana ha sabido que han habido casos de familias, de militares, de rondas campesinas, de comunidades completas arrasadas a las cuales se ha tenido que indemnizar por el hecho de haberlas desarraigado de sus poblaciones y las han tenido que poner a vivir en ciudades y poblaciones urbanas, y esa gente ha tenido que sufrir todo ese flagelo? Eso no lo ha cancelado ni lo ha indemnizado nadie. Naciones Unidas, que debería más bien resolver los problemas de la paz, lo vemos cada vez junto con la OEA, que son incapaces de resolver los problemas de los países, y ahí está Venezuela, donde no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, frente a eso, tienen que hacer acciones para asumir las consecuencias. Y las consecuencias son estas, las migraciones, porque no ha podido resolver el problema de paz. Ya no tiene capacidad Naciones Unidas para resolver estos problemas, entonces se inventan otras cosas para poder seguir con esta acción que ahora se va a llamar seguimiento al pacto. Es cierto, no es vinculante, pero también es un pacto que contiene principios de carácter ideológico y que sí nos puede llevar a que tengamos que cumplir, sobre todo los países que somos suscriptores de la norma o que hemos aceptado el pacto, porque el uso y la costumbre van a convertirlo en una norma que en derecho internacional, me dicen, se denomina ius cogens, en latín, de cumplimiento universal. ¿Y por qué sí tiene este carácter? Veamos la página 38 y 39 de la que me han dado. Porque nos vamos a tener que someter a un seguimiento y examen, solamente por el hecho de ser acorde de este pacto. Y aquí, en el punto 48, hablan de que nos van a examinar los progresos realizados a nivel local, nacional, regional y mundial. Este pacto va a tener entonces un seguimiento y nos van a decir, ¿cumpliste con esto? No. ¿Cumpliste con el otro? No. ¿Cumpliste con aquello? No. Entonces, empezando porque tendríamos que cambiar nuestras propias normas migratorias. ¿Quién se atreve ahora a cambiar todas las normas migratorias para tener esta amplitud en la que, ¿a qué tenemos que admitir?
a que estas personas, con todo el derecho que tendrían como seres humanos y en vista de sus derechos humanos, dice el objetivo 6, el inciso 22, garantizarles el trabajo decente y maximizar las contribuciones socioeconómicas de los migrantes en los países tanto de origen como de destino. Esto nos van a revisar cada 2 años. Si no tenemos trabajo decente ni siquiera para los nuestros, vamos a garantizar el trabajo decente para los cientos y miles que están llegando, ya vamos a llegar al 1.000.000. ¿Qué dice el objetivo 8, inciso F? Estoy saltándome un montón. Hacer todo lo posible, incluso mediante la cooperación internacional, para recuperar, identificar y repatriar a sus países de origen los restos de los migrantes fallecidos, respetando los deseos de sus familias. Hace poco pedí a Cancillería si podían repatriar a un fallecido venezolano. No se podía, pues. No se podía. Lo mismo, un peruano falleció en España asesinado, o una peruana, la mataron, un español, querían traer sus restos aquí. No se podía porque España dijo, yo no puedo pagar eso. Si ya enterrarla va a costar un montón. Y creo que nuestro consulado ahí atendiendo los ayudaron. Hay cosas que no se van a poder hacer y aquí van a revisar. ¿Cuántos de estos venezolanos ya están muriendo en este momento por asesinatos o enfermedades? El chico que se cortó la pierna, no sé si seguirá viviendo, el que se tiró al tren. Tienen problemas de salud mental, no los podemos atender. Vienen de una inmigración en la calle, están viviendo de condiciones infrahumanas. No los podemos atender ni siquiera con salud mental a los nuestros. ¿Vamos a poder atenderlos con salud mental a todas estas personas? ¿Qué dice el objetivo 10, inciso E? Aplicar medidas que aborden las vulnerabilidades particulares de las mujeres, hombres, las niñas y los niños que se han convertido o corren el riesgo de convertirse en víctimas de la trata de personas u otras formas de explotación independiente de su estatus migratorio, facilitando el acceso a la justicia, la posibilidad de denunciar sin temor a ser detenidos, deportados o castigados, concentrándose en la prevención, la identificación y la protección y asistencias apropiadas. Tenemos graves problemas de trata de personas de las propias peruanas en Madre de Dios, en Puno. Hemos tenido problemas niñas ecuatorianas que han sido traídas hasta Puno, a la Rinconada. Niñas bolivianas, ahorita ya hay una queja, y lo debe saber Cancillería, del gobierno boliviano con respecto a las mujeres que son víctimas de trata en Puno. ¿Acaso podemos resolver esto? Ahora vamos a tener que también ya casi en forma, porque esto es una obligación con las personas, y lógico, haremos lo que podamos, pero van a haber miles de casos que van a... Oye, no me atendió, te denuncio, Estado peruano, porque no me estás atendiendo conforme al pacto, el inciso 11, entonces el objetivo... Por favor, congresista Alcorta. Puede continuar con esta Salgado. Inciso 11, señor presidente. Perdón, objetivo 11, inciso 27. Nos comprometemos a gestionar nuestras fronteras nacionales de manera coordinada, promoviendo la cooperación bilateral y regional, garantizando la seguridad de los estados y los derechos humanos de los migrantes independientes de su estatus migratorio. Tenemos graves problemas de frontera y, congresista Tubino, ese es un tema que lo tiene pendiente en la Comisión de Defensa. Hemos visitado nuestras fronteras son unas coladeras. Nuestras fronteras no tienen capacidad porque no tenemos recursos para vigilar, por ejemplo, toda la frontera que está abandonada del Putumayo, donde hay narcotráfico, tala ilegal, donde hay trata de personas, donde hay crimen organizado. ¿Vamos a poder vigilar nuestras fronteras para ver estos temas? No, señor. Entonces también vamos a estar sujetos a que en el seguimiento del examen nos digan no cumplió tal inciso, no cumplió tal inciso. Objetivo 15, inciso 31. Nos comprometemos a velar por todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, puedan ejercer sus derechos humanos accediendo a los servicios básicos en condiciones de seguridad. Nos comprometemos además a reforzar los sistemas que prestan los servicios inclusivos a los migrantes, sin perjuicio de que los nacionales y los migrantes en situación regular puedan tener derecho a servicios más amplios, asegurando al mismo tiempo que cualquier trato diferenciado se base en la ley, sea proporcionado y persiga un propósito legítimo de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos. Hoy, miles de venezolanos no tienen el SIS. Tendríamos que obligatoriamente darles el SIS, pero ¿qué se necesita para darle SIS? Y lo hemos tratado con los miembros de Cancillería.
tienen que tener una cédula especial de humanitaria. Tendríamos que darles a todos ya y si no hay CIS para los propios peruanos, si no hay medicina, si los pacientes están en camillas, ahorita vayamos al hospital de emergencias de Grau o al hospital de emergencia de Rebagliati, vayamos al hospital aquí de María Auxiliadora, los enfermos están en la calle porque no tienen ni silla de ruedas, y si no tiene silla de ruedas no ingresa a la emergencia, y cuando ya entró en la emergencia en silla de ruedas hay personas que están con conmoción cerebral y no pueden ponerla ni siquiera en horizontal porque no hay camillas. Tiene razón el congresista Tubino cuando dice cómo estará en Pucallpa, que la gente no tiene ni botes para llegar a salvarse a la ciudad donde tiene un hospital. Tendremos que cumplir primero con ellos. ¿Qué dice el inciso F del objetivo 15? Proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad de niños y jóvenes migrantes y facilitar el acceso a oportunidades de aprendizaje. Claro que tienen derecho. Yo he reclamado por esos niños venezolanos, por ejemplo, que ya no encontraron matrícula en San Juan del Lurigancho y tenían que habilitarles alguna matrícula porque si no esos niños de 6 años se van a quedar sin poder leer ni escribir. Y estuvimos viendo cómo se matriculaban en otros colegios. Empoderar a las mujeres migrantes eliminando las restricciones del empleo en sector formal que las discriminan por razón de género. ¿Cuántas mujeres las tenemos ahorita desempleadas? En fin, seguiría leyendo, señor, pero todo esto nos lleva a que este foro va a tener una élite en Naciones Unidas que se va a reunir todos los años, van a hacer la evaluación y van a decir un checklist: esto no cumple el Perú, lo otro no cumple el Perú, amén de que los ciudadanos que ya saben que tienen estos derechos, entre paréntesis, puedan decir: en el Perú no me han querido dar salud, en el Perú no han querido llevar a mi muerto que se entierre a Venezuela o a España o a cualquier otro sitio, en el Perú no he conseguido matrícula, no me han dado la medicina adecuada, no me han dado el empleo, estoy separada de mi familia. Denuncien al Perú. Eso es denuncia. ¿Cuántas denuncias tenemos por firmas de estos tratados, de estos pactos? Entonces, si no ponemos siquiera la palabra observación, que el Perú no va a poder cumplir esto sino en un largo periodo, cuando tenga recursos, cuando haya satisfecho las necesidades de sus poblaciones naturales, nos estamos poniendo la soga al cuello. Y aquí yo no creo ser una fascista. Me pide una interrupción, congresista Mulder. Bueno, un minuto con esta Mulder. A mí me sorprende la manera en la que se están presentando las cosas. O sea que si una persona es extranjera y violan un derecho humano de esa persona, no se puede quejar. Porque como es extranjera, va a denunciar al Perú supuestamente porque le están violando un derecho humano. Los extranjeros también tienen derecho humano en los países en los que están. Entonces, si se viola su derecho humano a un trabajo digno, no puede pitear, porque primero, supuestamente, hay que resolver todos los problemas de empleo en el país y recién en ese momento podremos ver el del extranjero. ¿Qué lógica es esa? Lo que está estableciendo este documento es que simplemente el migrante tiene los mismos derechos humanos que cualquier otro ser humano, nacional o no. Eso es todo lo que está diciendo. No está diciendo que hay una preferencia. Tampoco está diciendo de que vamos a resolver el problema de la pobreza en el Perú y recién en ese momento vamos a abrir la frontera para que entre alguien. Pero eso es ridículo. Lo que se tiene que establecer como criterio es que estos son principios, no son obligaciones en el sentido de decir, el ciudadano migrante de nacionalidad boliviana que vive en el Perú y cuyo derecho humano, porque trabajaba de mozo en un restaurante, se lo han violado, no tiene derecho a decir nada hasta que todos los mozos peruanos hayan resuelto su problema. Francamente, yo creo que las cosas hay que verlas con una dimensión distinta y no poner la nacionalidad como un elemento disociador dentro de una sociedad. Gracias. Sí, presidente, ¿Cómo está Salgado? estoy consciente que los derechos humanos son de todas las personas. Es más, tratándose de derechos humanos, este tema ha tenido que venir al Pleno del Congreso. Pero casualmente por eso no lo hacen un tratado y lo hacen un pacto. Porque si fuera tratado estaríamos discutiendo todo esto en el Pleno del Congreso. Porque sí estamos hablando de derechos humanos de las personas. Y sí estamos hablando de obligaciones que el país va a tener que adoptar. No se trata de ridiculizar esto. ¿Me ha pedido una intervención, congresista Rosas? Congresista Rosas, un minuto. Gracias, presidente. Solo de manera breve.
Uno, en el Perú hay migrantes, inmigrantes, gente que viene legal y ilegalmente, entran y salen. Ya existe, pues parte de nuestra realidad. Ya tenemos nosotros nuestras normatividades al respecto. Claro, suficiente. Trabajemos pensando en el país con respeto a los que están viniendo de afuera, como siempre lo hemos hecho. Pero eso no es este punto, pues. Esta es otra cosa. Esta es toda una línea de trabajo mundial para que más adelante, yo me pregunto, ¿qué va a impedir que nos den una cuota de inmigrantes? Es decir, Perú obligado a recibir 3 millones. ¿Alguien puede proyectarse futuro y decir que no? ¿Puede asegurar 100% que no? Mire, ahora, ¿saben qué, presidente? Acá lo que nosotros queremos es decir que sí, esto va a afectar la normatividad del Perú, porque dice en uno de los puntos, revisar la legislación laboral, revisar las políticas y programas de empleo nacionales, revisar toda la normatividad en bien de ellos. O sea que la agenda ahora viene del extranjero, pues nos ponen y nosotros solo revisamos. No, presidente, respetamos los derechos humanos de los peruanos, de los nacionales y también de los extranjeros. Respetamos los derechos humanos de hombres y mujeres. Pero, presidente, debe constar acá porque hay diferentes pensamientos. Yo quiero invocar, sería el término adecuado, invocar por su intermedio al canciller que eleve el sentir de algunos congresistas, tal vez no de todos, pero los que decimos que se firme observando, puntualizando, que fácilmente el Perú no se entregue y firme ya rodeado, acá firmamos porque otro firme y otro firmo, no, que firme con observación y si se requiere que se abstenga de firmar, para comenzar el debate que hemos comenzado ahora, que hace 2 años están estudiando, hace 2 años se debiera haber debatido, presidente, y que no se firme por firmar aquí, porque si no, como advierte la congresista Luz Delgado, esto más tarde va a tener más problemas al Perú, y fácil es decir, acordar acá, firmar un papel, no, pero el pagado es el peruano, que con sus impuestos tiene que pagar reparaciones, indemnizaciones y todo lo demás más adelante, presidente. Muchas gracias. Presidente, termino diciendo de que, como vuelvo a repetir, no soy de las personas que piensan que nuestras fronteras deben estar cerradas, pero sí creo que debemos de advertirle al gobierno lo que nosotros hemos experimentado en el transcurso de estos años, sobre todo los que pertenecemos a la Comisión de Relaciones Exteriores. Hemos visto que el Perú ha sido demandado por firmar sin observaciones, y lo hemos reclamado a Cancillería, que sus funcionarios se pongan más estrictos y vean en qué podemos poner como otros países. Firman o aceptan, pero ponen observaciones, cuidando la soberanía nacional. En este caso yo creo que sí, estamos entregando parte de nuestra soberanía a Naciones Unidas. Vamos a estar sujetos a controles. Nos van a evaluar cada 2 años. Se van a prohibir los controles migratorios. Y nos prohíben a los ciudadanos que critiquemos estas prácticas migratorias. Está allí. No vamos a poder criticar. No vamos a poder criticar porque nos van a acusar a nosotros de xenofóbicos, así como en algún momento vino aquí una norma que decían que iban a sancionar a aquellos que criticasen el tema de género casualmente y los iban a mandar a la cárcel. O sea, a mí sí como mujer me pueden criticar, insultar y nadie va a la cárcel. Pero si yo digo algo en cuanto de una persona trans, puedo ir a terminar en la cárcel. Eso lo paramos aquí en el Congreso. Porque los derechos deben ser iguales para todas las personas como seres humanos. Somos hombres, mujeres, trans, y yo respeto a todos, pero ninguno tiene que tener el privilegio sobre otro. ¿Por qué? Ninguno puede ser más que otro. Somos seres humanos, y como seres humanos debemos estar todos al mismo nivel. No porque una persona, tiene que recibir más aplausos. Entonces yo tengo que avergonzarme de ser mujer. ¿Tengo que ocultar mi feminidad? No. Yo creo que estamos llegando a extremos y esto es parte de un concepto y principios ideológicos que yo creo que debemos de tener muchísimo cuidado. Solamente, señor presidente, a través suyo, decirle al ministro que conocemos muy bien y a excelentes funcionarios que tenemos de Cancillería, otra vez, que pongan la palabra observación. Somos muchos los congresistas que estamos preocupados de esta evaluación que va a venir dentro de 2 años. Si nos conservamos aquí todavía, lo vamos a poder ver. Si han cerrado el Congreso, van a ser los nuevos congresistas que no saben, ni van a tener conocimiento de esto, y lo van a atrapar fácilmente. Pero los que ya estamos viejos,
los que ya sabemos, los que hemos visto cómo el Perú tiene que pagar multas, los que hemos visto cómo tiene que pagar indemnizaciones, ponemos nuestra voz de alerta y espero que quede en acta, señor presidente, escrito, porque esté donde esté, voy a pedir en tal fecha, en tal hora, lo advertimos. Y eso es lo que estamos haciendo, advertir en defensa de nuestra soberanía y del Estado peruano. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Le voy a dar la palabra al canciller para poder abordar estas tres últimas intervenciones. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, al congresista Tubino, al congresista Rosas y a la congresista Luz Salgado. Agradezco sus intervenciones, respeto sus posiciones, pero en algunas partes no las comparto. En el caso del congresista Tubino, por su intermedio, señor presidente, en realidad nosotros hemos analizado bien el pacto y quiero señalar, y aquí es una respuesta compartida, esto no es una imposición de Naciones Unidas, no es la organización que ha trabajado esto. Esto es un documento trabajado de manera intergubernamental. Todos los países hemos estado en esto. El único país que se separó de la negociación hace más de un año fueron los Estados Unidos. Y lo que está orientado acá es porque justamente el Perú, en sus normas migratorias internas, lo que dice nuestra política nacional, está en consonancia con lo que establece este pacto. Pero no solamente eso, sino que nosotros velamos y protegemos a nuestros connacionales en el exterior. Y esa es la parte fundamental, porque nosotros sí queremos que se preserven, se protejan, se defiendan los derechos humanos de todos los peruanos en el exterior, al igual que como país de acogida se lo damos a nuestros connacionales y a todos aquellos que vienen al país. En ese sentido, quiero señalarle que solamente 14 países son los que dijeron que no adoptaban en Marrakech el pacto. 5 de ellos dijeron que lo iban a estudiar un poco más de tiempo para la votación que va a haber mañana por la tarde de la resolución. Y quiero decirles una cosa, como no es un pacto, como no es un acuerdo formal, no se firma, esto no es firmado, es una negociación de todos los países miembros y cada uno ha hecho su proceso de consultas. Y nuestra motivación principal, obviamente, es pensar en los peruanos en el exterior. Y obviamente, lo que está ocurriendo en el país en los últimos 2 años es una migración masiva de venezolanos producto de la crisis que conocemos en su país. Y eso también ha sido motivo de tratamiento en esta comisión y ver de la manera más adecuada que el Perú puede reaccionar para atender las necesidades y el impacto que esto tiene. Por eso el pacto apunta a la cooperación internacional. Ningún país solo por su cuenta puede asumir todo el impacto que tiene las migraciones. Pero además han citado la Agenda 2030. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece claramente que las migraciones en el mediano y largo plazo son positivas para todas las sociedades de acogida. Y eso lo somos. Yo soy producto de una migración. Mi abuelo llegó al Perú profundo. Mi abuelo llegó a Iquitos y después pasó a Pucallpa. Yo nací en Pucallpa, producto de un hombre. Nací en Pucallpa y me crié en Puerto Bermúdez, en Pasco. Entonces, y eso es el Perú profundo. Y soy producto de la migración. Entonces, eso es un aspecto que yo quisiera mencionar, que muchos de los peruanos tenemos esas características. Pero además, el congresista Rosa nos dice, bien impuesto de las Naciones Unidas. No es una organización la que ha hecho. La organización está compuesta por 193 miembros. Todos los países hemos negociado este pacto. No nos viene impuesto por la Secretaría General de la organización ni por un comité de la organización. Es un comité, y usted lo ha leído, un comité intergubernamental. ¿Qué cosa quiere decir eso? La representación de cada uno de los Estados miembros. La organización es lo que quieren sus miembros que sea. Y justamente esto es producto de la negociación de los Estados miembros.
no de una institución de Naciones Unidas, no de un comité de Naciones Unidas. Exactamente, y no todos de acuerdo porque justamente lo que hemos visto es que son los menos los que no están de acuerdo con el pacto. Y lo vamos a ver mañana en la votación. Y lo que quería mencionar, usted mencionaba, señor congresista Rosas, por su intermedio, señor presidente, que Rusia se había retirado de esto. No, Rusia adoptó el pacto. Rusia, no obstante la mención a la perspectiva de género, Rusia es parte de este pacto. No es uno de los países que ha dicho me retiro del pacto en Marrakech. No es parte de eso. Los países que han mencionado eso son Estados Unidos, Israel, Hungría, Polonia, Austria, República Checa, Bulgaria, Australia, Eslovaquia, Italia, Suiza, Croacia, República Dominicana y al final Chile. No está. Veremos si mañana en la tarde vota a favor o en contra o se abstiene de esto, pero en Marrakech no lo hizo. En todo caso, todos los aspectos que están referidos acá es apuntando justamente a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Básicamente se trata de eso. Y con respecto a una mención de la congresista Luz Salgado, la Cancillería sí tuvo una preocupación de estar coordinada con la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso cuando se empezó a conversar esto. Y el canciller Ricardo Luna, el 6 de septiembre del 2016, antes de empezar el proceso de negociación intergubernamental, ¿no?, recibió ante una comunicación que se había hecho una respuesta del presidente de entonces de la Comisión de Relaciones Exteriores, el señor Juan Carlos del Águila, en la que le decía que la mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria, que coordina la Cancillería conforme lo señala el artículo 2 del Decreto Supremo 067-2011 PCM, es el señor congresista Francisco Petrosi Franco. Bueno, entonces, a partir de esto, que es de septiembre del 2016, el 28 de agosto del 2017, una comunicación directa al señor congresista Francisco Petrosi en su condición de titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, y además se le pide expresamente para participar en la consulta nacional sobre posicionamiento del Perú ante el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que tendrá lugar el martes 5 de septiembre próximo del año 2017, de tal hora a tal hora, y esa mesa intersectorial se llevó a cabo y eso estuvo ahí. No sé si el congresista Petrosi llegó a participar, pero lo que quiero mencionar simplemente es... No. Bueno, pero lo que quiero... Bueno, pero lo que decía es simplemente mencionarles que esto es una constatación de la preocupación de la Cancillería de trabajar constantemente en coordinación con la Comisión de Relaciones Exteriores, porque nosotros nunca hemos trabajado a espaldas a la Comisión, siempre lo hemos hecho de una manera abierta, que es justamente la práctica y lo que hace la Cancillería. Sí. Presidente, con su permiso, una interrupción me concede el ministro. Ya me está haciendo dudar, señor ministro. Entonces quisiera saber si durante la presidencia que ejercí de Relaciones Exteriores hubo alguna comunicación o alguna reunión de esa comisión. No, durante su presidencia no hubo, esta fue la última comunicación. Me deja tranquila, o sea, durante un año no se reunieron. No, se reunieron en esa ocasión. Pero no nos invitaron. No. Perdón, con canciller. Canciller, ¿puedo responder?